Bien, amados hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a comenzar el estudio en esta mañana. Una de las cosas que han sucedido, ¿verdad? En lo que es la familia de Dios, hermanos. El día de antier falleció la hermana Olivo. Nuestra hermana fue parte de la congregación de Aeropuerto, pero también de Atilano Barrera. Ahí convivimos con ella por mucho tiempo. Una de las hermanas fieles, ¿verdad? Que es digna de recordar, hermanos, ¿verdad? Porque sí tenía a Dios, ¿verdad? En su corazón, estaba en sus pensamientos. Y hermanos, pero miren, la muerte es parte, miren, de las cosas que es parte de las últimas cosas, ¿verdad? Ya cuando ya nos vamos a morir, hermanos. Ya lo que sucede en los últimos días es lo que está pasando, ¿verdad? Pero todos sabemos, hermanos, fíjense que todo tiene un principio y todo tiene un ¿qué? Tiene un final. En este mundo comenzó y algún día se va a terminar, ¿verdad? Desde que, miren, se lanzaron las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945, el mundo ha vivido bajo la amenaza de un holocausto nuclear, ¿verdad? Entonces, no solo eso, sino que la humanidad, hermanos, fíjense, posee la capacidad de destruir toda la vida en este planeta, ¿verdad? Entonces, por consiguiente, por todo lo que hemos vivido, ¿verdad? Fíjense, porque la pandemia, hermano Ramón, la pandemia no llegó nada más porque sí. ¿Quién la inventó? El hombre, hermanos, ¿verdad? Para matar gente, ¿verdad? Entonces, todo tiene un principio y todo tiene un final, ¿verdad? Pero fíjense, muchos creen que estamos viviendo en los últimos, ¿qué? En los últimos días. Pero miren, aquí el problema no es si va a llegar o no, ¿verdad? Porque la misma vida nos enseña que sí van a llegar esos últimos días, ¿verdad? Porque todo lo que tiene un principio, decíamos, tiene un ¿qué? Tiene un final. Pero aquí el problema, hermano Ramón, es que muchos tienen ideas equivocadas de lo que va a suceder. ¿Cuándo? En los últimos días, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, algunos piensan que el fin del planeta será el fin de toda la humanidad, ¿verdad? En lo que a ellos respecta, no hay otra vida después de la muerte, ¿verdad? Unos dicen, se va a acabar este mundo, te vas a morir y ya después de que te mueres ya no hay nada. Eso es lo que muchos piensan, ¿verdad? Otros creen en una vida futura, pero no se ponen de acuerdo en cómo va a ser o cómo será y quiénes van a disfrutar de esa vida, ¿verdad? Y cómo va a ser aquel lugar, ¿verdad? O sea, hay quienes sí creen, ¿verdad? Pero al final de cuentas no saben ni qué, ¿verdad? Entonces, algunas otras personas creen en el cielo, pero no creen en ¿qué? En el infierno. Ahora, los universalistas promueven la doctrina de que Dios al final, hermano Juan, va a salvar a todos, ¿sí? Eso es lo que creen los universalistas, ¿verdad? No importa lo que hagas o de cómo vivas, al final Dios es un Dios de amor y te va a perdonar y todos van a ir allá con Él, ¿verdad? Ahora, los premilenialistas se aferran a la creencia de que Cristo regresará a la tierra. Fíjense, de que va a regresar a la tierra y va a reinar aquí, en este mundo, por 1000 años, antes de que comience la eternidad, ya sea en el cielo o en el infierno. Ahora miren, también tenemos por ahí la doctrina del purgatorio, que le han llamado la del purgatorio, que enseña que una persona tiene que sufrir por sus pecados, ¿verdad? Después de la muerte, y a través de ese sufrimiento purifica sus pecados, para que de esa manera pueda entrar ¿dónde? Al cielo, ¿verdad?
Además tenemos los que enseñan la doctrina de la reencarnación, que dicen que después de la muerte, ya sea él o ella, va a volver a vivir en esta tierra, en otro cuerpo humano o en algún animal, ¿verdad? Ahora, pero los que creemos en la Biblia, amiga Lupita, ¿qué debemos de creer acerca de las últimas cosas? Bueno, por eso me gustaría que en esta mañana compartir con ustedes este tema, ¿verdad? El tema de las últimas, ¿qué? De las últimas cosas. Y una de las cosas que nos enseña la Biblia sobre las últimas cosas es que, miren, las últimas cosas sucederán cuando Cristo venga. ¿Por qué? Por segunda vez, hermanos, ¿verdad? Entonces, las últimas cosas, hermanos, que van a acontecer en la historia del ser humano, van a suceder ese día cuando aparezca el Hijo de Dios en las nubes. ¿Verdad? Cristo vino por primera vez, pero su regreso, hermano, su regreso en la segunda ocasión, ¿verdad? El Señor, fíjense, hermanos, de hecho dice que va a regresar, hermanos, ¿verdad? Él hizo la promesa. Allá en Hechos, capítulo 1, versículo 11, cuando el Señor se empezó a elevar al cielo, hermano, y que se le aparecieron dos ángeles y ahí junto a los apóstoles, ¿verdad? Y aquellos dos ángeles le dijeron a los discípulos, ¿verdad? Dice allá en Hechos 1:11, les dice, varones galileos, ¿por qué estáis mirando a dónde? Al cielo. ¿Cómo tenían su rostro? Así, miren, estaba su cara volteando hacia el cielo, porque Jesús se estaba elevando ¿a dónde? Fíjense, es lo que le dicen los ángeles, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así que así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Fíjense, hermano. O sea que la venida del Señor va a ser, ¿qué, hermanos? Va a ser visible. Porque lo estaban viendo los apóstoles, y cuando Jesús venga por segunda vez, vean, los ángeles están dando el testimonio de que cuando Él venga, así lo van a ver, hermanos. Entonces, también Pablo escribió en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice la Escritura, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son esos, hermana Santi? ¿Quiénes son los que están? No, hermanos. Fíjense lo que dice, hay que analizar la Escritura, hermano, no nomás contestemos porque sí. Dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 4:3. Miren, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes están dormidos? Es que no está hablando de alguien que tiene los ojos cerrados, ¿verdad? Y que es de noche y que ya va a amanecer y se va a despertar. No, hermano, está hablando de la muerte. Está hablando de los cristianos que ya se murieron. Dice, o sea, no seamos ignorantes, dice el apóstol Pablo, acerca de los que se murieron. Dice, para que no os entristezcáis, ¿verdad? Hermanos en Cristo han fallecido, ¿verdad? Y lloramos en su funeral. Pero, hermanos, la alegría que tenemos es de que los vamos a volver, ¿qué? A ver, dice el apóstol Pablo, dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá ¿de dónde? Jesús va a regresar, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, si Cristo, el Señor viene aquí, hermanos, dice que los que estemos viviendo, luego nosotros, los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas, ¿qué? Palabras, ¿verdad? Cristo es la promesa que tenemos, hermanos. Cristo va a regresar. Entonces, hermano, esa es la doctrina de la segunda, ¿qué? De la segunda venida de Cristo. Es una de las enseñanzas esenciales de nuestra fe cristiana. Miren, y en ese día van a suceder muchas cosas, como por ejemplo, de acuerdo a lo que acabamos de leer, hermano, Cristo vendrá con poder. Hermano, dice que, hermano, la muchedumbre de ángeles, hermano, imagínense, hermanos, vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Hermano, el Señor va a regresar glorioso y triunfante. Mateo 25, versículo 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de ¿qué? En su trono de gloria, hermanos. Entonces, de acuerdo a lo que hemos estado leyendo, vendrá de manera abierta y de manera universal, ¿verdad? Porque por ahí hay una religión que dice que no lo vas a ver, ¿verdad? Va a venir Jesús y que unos se van a desaparecer y unos se van a quedar, ¿verdad? Y que algunos no lo van a ver a Jesús. Entonces, no es cierto, hermano, ¿verdad? Porque aquí, de acuerdo al texto, vendrá de manera abierta y universal. De la misma manera como sus discípulos lo vieron ascender a los cielos, ¿verdad? De esa misma manera vendrá. Pero también el apóstol Juan escribió en Apocalipsis capítulo 1 versículo 7. Fíjense, dice ese versículo: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, ¿quiénes fueron esos? Hermana Jessica. Ajá. Hermano, cuando Jesús estaba en la cruz, uno de los soldados con una lanza le traspasó el costado. Esos malos lo van a ver, ¿verdad? Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. En ese día, también dice Mateo 25:32, serán reunidas delante de él todas las naciones. Fíjense, hermano, pero también ¿sabe cómo va a venir? Vendrá de manera inesperada, ¿verdad? ¿Qué es inesperada, hermano Ramón? ¿No lo estaba esperando? ¿Verdad? Como el ladrón en la noche, ¿verdad? Yo sé que a algunos les han robado ahí en sus casas, ¿verdad? Pero el ladrón no te dijo: ahorita a las 5 de la tarde ahí voy a ir y te voy a sacar la televisión. No. Bueno, así va a venir el Señor, hermanos, ¿verdad? Por eso esa es nuestra exhortación, de que debemos de estar preparados, ¿verdad? A lo largo de los siglos las personas han tratado de predecir el momento en que Cristo va a venir, ¿verdad? Y todas las profecías que se han mencionado han fallado. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué han fallado? Porque son falsas, ¿verdad? El Señor Jesús dijo en Mateo 24:36, amiga Lupita, fíjense, allá lo que dijo el Señor: pero el día y la hora nadie lo que, nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo que mi Padre, dijo el Señor. Ahora, pero no solamente las últimas cosas, hermanos, sucederán cuando Cristo venga por segunda vez, sino que también la Biblia enseña que en las últimas cosas, también, hermanos, todos los muertos serán ¿qué? Resucitados. Todos los muertos serán resucitados. Dice, Pablo escribió
en su primera carta de Corintios, capítulo 5, versículo 51, hablando de los cristianos fieles. Fíjense, dice el apóstol Pablo, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, o sea, fíjense, hermano, en un abrir y cerrar de ojos. O sea que cuando venga Cristo, hermanos, va a aparecer así rápido, en fracción de segundos, ¿verdad? Porque miren que es un abrir y cerrar de ojos. Ahorita lo está cerrando y abriendo, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces, es importante, hermanos, que no nos equivoquemos pensando que habrá un largo periodo de tiempo entre la resurrección de los creyentes y la resurrección de los incrédulos. Porque la resurrección no nada más es para los buenos, no nada más para ellos, sino que también para los que no obedecieron. Ese día van a resucitar tanto buenos y ¿qué? Y malos, ¿verdad? Jesús declaró que todos serían resucitados en el mismo tiempo, ¿verdad? Allá en Juan, capítulo 5, versículo 28, ¿verdad? Y este texto es muy interesante, hermano, ¿verdad? Porque nos da mucha información de lo que va a suceder en aquel día. Juan, capítulo 5, versículo 28. Fíjense lo que dice la Escritura. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora, ¿verdad? ¿Y cuál es esa hora, hermano Juan? Pues no tiene hora, Esa hora es cuando Cristo viene por segunda vez, ¿verdad? A esa hora se refiere la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué hay en los sepulcros? Cadáveres, ¿verdad que sí? Ahí están nosotros lo hemos llevado y ahí los hemos dejado. Dice, vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su ¿qué? Su voz. ¿La voz de quién, hermana Pilar? De Cristo, hermanos. ¿Verdad que tiene poder el Señor? Oirán su voz y todos los que hicieron lo bueno, ¿quiénes son esos? Nosotros. Los cristianos, ¿verdad? Porque es lo que los cristianos son los que tratan no son perfectos, pero están tratando de hacer las cosas que buenas. Dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. ¿Cuál vida? Pues la vida eterna. Pero sigue diciendo, mas los que hicieron lo malo a resurrección de ¿qué? De condenación. Entonces, hermano, fíjense lo que va a suceder. Todos los muertos serán que resucitados, van a salir de las tumbas. Aquellos que se murieron en el mar, que se los comieron los animales del... Hermano, para Dios no hay nada imposible. Dios de ahí los va a sacar. A los que tuvieron que incinerar por causa de la pandemia, ¿cómo le va a hacer Dios? De ahí los va a levantar de las cenizas, ¿verdad? Porque Dios tiene poder, hermanos. Para Él no hay nada imposible. Fíjense, pero no solo los muertos serán resucitados al final de los tiempos, sino que también otra de las últimas cosas que sucederán es que este mundo material va a ser destruido. ¿Sí, hermanos? ¿Cuál es el mundo material? Miren, aquí está, lo estamos tocando. También. Hermano, todo lo que está a nuestro alrededor, que es materia, va a ser destruida, ¿verdad? Porque el apóstol Pedro en su segunda carta escribió en el capítulo 3, versículo 5, miren, eso es lo que escribió. Miren, dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, ¿y ese tiempo antiguo cuál fue? En el Antiguo Testamento, hermanos. Fíjense, dice, fueron hechos por la palabra de Dios
los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado ¿en qué? En agua. ¿Qué es anegado? Inundado. ¿Vale? Inundado. Inundado, sí. Hermano, y eso sucedió en los días de Noé. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se salvaron en los días de Noé? Se salvaron 8. ¿Verdad? Y todo fue destruido. ¿Verdad? Fue un juicio universal. ¿Verdad? Hermano, pero fíjense bien, Pedro dice que en los días de Noé el mundo viviente fue destruido ¿con qué? Con agua. Pero ahora cuando Cristo venga, no va a ser por agua, hermanos, sino va a ser destruido con fuego. ¿Verdad? Porque sigue diciendo el versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de ¿quién? Del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahora, pregunta, ¿cuál es el propósito de Dios de destruir con fuego este mundo material, hermano Ramón? ¿Para qué? O sea, aquí dice la Escritura que cuando Cristo venga, este mundo material va a ser destruido. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de Dios? Tanto pecado. Hermano, fíjense, Él quiere que entendamos que este mundo es pasajero y no debemos de encariñarnos, ¿verdad? Ni aferrarnos a este mundo material, ¿verdad? Porque, y es cierto, hermanos, Pero también dijo que no lo iba a destruir más, ¿no? con agua no, ¿verdad? Por eso apareció ¿cómo se llama? El arco iris, ¿verdad? Y Dios lo va a cumplir, con agua no va a ser destruido. Pero aquí en segunda de Pedro dice que va a ser destruido ¿con qué, hermano? Fuego. Con fuego. ¿Verdad? Por eso no debemos de encariñarnos, ¿verdad? ¿Y cuánto le invertimos allá a la casa? ¿Verdad? Y casi parece una residencia. ¿Verdad? Y tanto nos afanamos allá y nos olvidamos de Dios, hermano. ¿Verdad? Entonces nos afanamos de todas esas cosas, de estas cosas materiales, de casas, carro, dinero, ¿verdad? Y cualquier posesión. Hermanos, fíjense, y ese es el problema, que nos olvidamos de quién, de Dios, hermanos. Y luego sigue diciendo el versículo 8, mas oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como ¿qué? Como 1000 años, y 1000 años como ¿verdad? Es decir, que Dios es eterno, es lo que está diciendo el apóstol Pedro, hermano. Entonces, si tratáramos de entender lo que está diciendo de manera literal, fíjense, hasta ahorita, ¿cuántos miles de años han pasado? ¿Cuántos van, hermanos? Van 2000 años. ¿Verdad? Entonces, si lo tomáramos de manera literal, hasta ahorita, ¿cuántos días van? Van 2 días, ¿verdad? ¿Sí, hermano Ramón? No. Bien, versículo 9 sigue diciendo, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a la ¿qué? Al arrepentimiento. Es decir, muchos creen que el Señor se está tardando, ¿verdad? Y tal vez a lo mejor sí, hermanos. Pero ¿saben por qué se está tardando el Señor? Tiene un propósito, ¿verdad? Es cierto lo que acaba de decir el hermano Juan. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos ¿al qué? Al arrepentimiento. Entonces, esto nos habla de una oportunidad para alcanzar la salvación, ¿verdad? Y ya depende de nosotros si la queremos aprovechar o qué, o no. Y luego en los versículos 10 al 12 se nos vuelve a recalcar lo que sucederá en ese día para que entendamos la seriedad de lo que estamos haciendo en este mundo. Miren, dice el versículo 10.
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. ¡Ay! Van a tronar, hermanos. Fíjense, va a tronar todo. Dice, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y ¿qué? Y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Hermano Ramón, ¿dónde se quiere quedar a vivir? ¿Aquí en la tierra o quiere ir allá a esos cielos nuevos o a esa tierra nueva? A esa tierra nueva. Amén. ¿Verdad? Y ese debe ser el deseo de nosotros, hermanos. ¿Verdad? Por eso nuestros pensamientos no deben de estar aquí, sino deben de estar ¿qué? Así, puestos los ojos en Jesús, hermanos, el autor y consumador de la fe. Ahora, miren, con esto que acabamos de decir, ¿verdad? Se derrumban las doctrinas erradas, las doctrinas falsas de muchos religiosos que andan por ahí, ¿verdad? Que en este caso aceptan el premilenialismo, hermanos. ¿Verdad? Fíjense, ellos se enfrentan a varios problemas, incluyendo los siguientes. Miren, Jesús dijo que su reino no es de ¿qué? No es de este mundo, ¿verdad? Y los premilenialistas, ¿Quiénes son ellos? ¿verdad? Ellos dicen que Jesús va a venir a reinar en este mundo literalmente, ¿verdad? Que va allá en Jerusalén, se va a sentar Jesús en un trono y de ahí va a reinar, ¿verdad? Entonces, no, hermanos, ¿verdad? El reino del Señor no es de aquí. ¿Es de dónde? Es espiritual, hermano. ¿Verdad? El reino de Jesús, miren, fue establecido en el primer siglo y sigue existiendo hasta el día de hoy, que es la iglesia de quién, hermano. Es la iglesia que Él estableció, ¿verdad? Ese es el reino de Cristo, hermanos. ¿Verdad? Miren, aquí está. ¿Y dónde reina el Señor? Bueno, cuando lo dejamos, ¿verdad que sí? Cuando dejamos reinar en nuestro corazón, hermana. También otras veces, bueno, que yo he oído que dicen, no, todo lo que hagas, porque aquí lo vas a pagar. No, allá cuando mueras, no, aquí lo vas a pagar. Bueno, en unas iglesias, en la iglesia que yo estaba yendo decía, no, lo que hagas, bueno o malo aquí. Y yo decía, sí es cierto, o sea, lo bueno y lo malo. Bueno, lo que aquí se vamos a pagar, no vamos a ir allá al cielo así. Lo bueno y lo decía. Yo me quedaba así, digo, entonces yo ya pagué ya llevo la mitad de lo que he hecho, porque pues he hecho cosas buenas y así, ¿verdad? Y a veces me quedaba así. Decía el padre, no, todo lo que hagamos, aquí se va a pagar, no vas a ir a pagar allá porque Dios no te va a dar. Bueno, es que miren, a veces sí se paga aquí. Pero si no lo llegamos a pagar aquí, lo vamos a pagar allá, ¿verdad? Entonces, por tanto, hermanos, fíjense, de acuerdo a lo que estamos diciendo, tenemos que concluir en que el milenio o los 1000 años mencionado en Apocalipsis 20 del 1 al 7 se debe de interpretar de manera simbólica y no literalmente, ¿verdad? De hecho, miren, ya estamos viviendo en el milenio. Ahorita estamos ya en el milenio que habla Apocalipsis, ¿verdad? Pero miren, aparte de que dentro de estas últimas cosas el mundo será destruido, también aprendemos en la Biblia que en las últimas cosas sucederá que todos seremos ¿qué? Todos seremos juzgados, ¿verdad? Hermano, el Señor Jesús habló de un juicio general allá en Mateo 25, versículo 31. Fíjense, en Mateo, esos versículos están muy interesantes. Mateo 25, 31. Mira, dice de la siguiente manera: cuando el Hijo del Hombre venga, y está hablando de qué, hermanos,
de la segunda venida de Cristo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Y qué es lo que va a hacer Jesús, hermanos, cuando venga? Aquí lo dice: y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los que. Entonces, ¿qué está diciendo, hermana Elizabeth? Miren, a las ovejitas las va a tomar y las va a poner, ¿qué? En un lugar. Y luego a las cabras las va a agarrar y las va a poner, ¿qué? En otro lugar. Fíjense, o sea, y es que está hablando de un día seguro, hermanos, y es que Dios no va a fallar, ¿verdad? Porque dice Hebreos 9:27 que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. Entonces, en ese día el Señor va a abrir, ¿qué, hermanos? Miren, los libros, ¿verdad? Y el libro de las obras y el libro de la vida, ¿verdad? Y juzgará al mundo con justicia, ¿verdad? Seremos juzgados de acuerdo a las obras que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sean buenas o sean, ¿qué? Malas. Ahora, pregunta: ¿cuándo será el día del juicio? Cuando Cristo regrese, ya hemos dicho. Ahora, ¿quién será nuestro juez? El Señor Jesucristo, Él va a ser nuestro juez. Ahora, ¿sobre qué norma o qué reglas seremos juzgados? Aquí está, miren. De acuerdo a lo que dice ahí, Él nos va a juzgar, ¿verdad? Seremos juzgados por la palabra de Cristo, la que dejó en el Nuevo Testamento. Hermanos, de hecho, el Señor dijo allá en Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día que... En el día posterior, hermano, fíjense, la palabra que dejó Cristo ahí, ella nos va a juzgar. ¿En qué? En el día postrero. Y postrero es último, significa último, hermano. Ahora, nuestro juicio no solamente se basará en lo que hemos creído, sino también en lo que hemos practicado. Algo muy importante que debemos de tener presente, hermanos, es que nuestro juicio será basado en cuanto a si nos apropiamos o no nos apropiamos de la gracia de Dios, ¿sí? A través de la sangre de Cristo para compensar nuestras deficiencias. O sea que, en otras palabras, tenemos que aceptar el sacrificio de Cristo, hermanos. Vean, muchos dicen: no, pues ahorita me voy a portar bien y voy a hacer buenas obras, y ya portándome bien el Señor me va a perdonar. ¿Hasta crees? No, necesitamos apropiarnos de la gracia de ¿quién, hermano? De la gracia de Dios a través del bautismo, hermano, de la obediencia al Evangelio. Entonces, Apocalipsis 7:14 nos enseña esto, hermanos. Ahí dice que los santos en el cielo son descritos como los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. ¿En qué? En la sangre del Cordero, hermano. Fíjese cómo vamos, o sea, está hablando de nuestra alma, ¿verdad? Y habla como si fuera nuestra alma, como si fuera una vestimenta. ¿Verdad que a lo mejor ahorita llegamos ahí manchar con esta alma, con esta ropa sucia, hermanos? ¿Verdad que a veces fallamos y se mancha esta alma? Pero ¿cómo la logramos emblanquecer? ¿Verdad? Según Apocalipsis 7:14, con la sangre del Cordero, hermanos. Entonces, miren, lección para nosotros: nadie será salvo dependiendo exclusivamente de sus propias buenas obras. ¿Verdad? Es únicamente por la gracia de Dios y por la sangre de Cristo que iremos al cielo. Entonces, hermano, ya para terminar, miren, una de las últimas cosas que les quiero mencionar es que en el día del juicio, unos serán galardonados y otros serán, ¿qué? Castigados.
Y es lo que ahorita leíamos en Mateo 25:32, donde también Jesús, miren, habló les había dicho que hablaba de qué animalitos hablaba. De las ovejas y de las cabras, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes son las ovejas? Nosotros. Bueno, dice el texto que son las que están a la derecha. Miren, acá está mi mano derecha, ¿verdad que sí? Y acá está mi mano izquierda. Bueno, ahí va a estar Jesús, ¿verdad? Y en ese trono, unos van a estar a la derecha y otros van a estar, ¿qué? A la izquierda. Ahora, ¿qué significa estar a la derecha? Es símbolo de obediencia. Y es que el Señor en aquel día, piensa lo que les va a decir a los obedientes. Ahí en Mateo 25:34, les va a decir: benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación de ¿qué? Del mundo. Fíjense, ¿qué les va a decir? Vengan, benditos. ¿Verdad que cómo se escuchan esas palabras? Benditos. ¿Verdad? Con recibimiento, con cariño, con aceptación, ¿verdad que sí? Venid, benditos de mi Padre. Así les va a decir a las ovejas, a los que están a la derecha. Pero según la Biblia, este grupo de salvos gozarán eternamente de todas las bellezas y bendiciones del cielo. Dice que recibirán la corona de vida mencionada en Apocalipsis 2:10. Disfrutarán de un cielo nuevo y una tierra nueva. Serán parte de la nueva Jerusalén. ¿Vea? Al vivir en la presencia de Dios mismo y al tener a Dios, hermanos, fíjense, cuando estemos allá, si Dios lo permite, que nos portemos bien, dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Fíjense qué bonito. ¿No han ustedes tratado de aliviar el llanto de sus hijos? ¿Verdad? Y que están ahí el niño llorando. Y no, véngase, mijo. Y ¿verdad que sí? Están y a llanto, a grito a un llanto gritando, hermano. Y usted, ¿verdad que lo abraza? Y como que el niño se calma. Hermano, y es que cuando alguien, ¿verdad? Cuando lloramos estamos sufriendo. Sí. ¿Verdad? Y es lo que va a hacer el Señor, hermanos, en aquel día. Y dice el escritor, hermanos, que en ese lugar no habrá ya más llanto, ni clamor, ni dolor. Mire, los dolores y nefastos achaques de esta existencia humana habrán pasado. Qué bonito, hermanos. La Biblia dice que Cristo viene para salvarnos. En Hebreos 9:28 dice: así también Cristo, cuando fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, dice Hebreos 9:28. Ahora, pero también tenemos el contraste, ¿verdad que sí? Tenemos el contraste con respecto a los perdidos. Tenemos a los de la ¿qué? A los de la izquierda, a los cabritos. ¿Por qué cabritos? Amiga Lupita, ¿por qué cabritos? Porque son bien inquietas y son bien broncas. Y muchas de las veces no las puedes controlar. Se desbalagan las cabras y andan de corneadoras. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Sí. O sea, son de los que andan peleando. ¿Verdad? No viven una vida en paz, hermanos. Fíjense, es decir, no reflejan la nobleza de Cristo, hermanos. ¿Verdad? Y según el texto, estos cabritos serán apartados ese día. Y el Señor, fíjense, ¿qué les va a decir? Ahí en Mateo 25:41, ahí está lo que les va a decir. Ahí también decía lo que les dijo a las ovejas, pero ahora vamos a ver en el versículo 41 de Mateo 25 lo que les dice a las cabras.
Anda. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ay, Dios. Anda, hermanos. ¿Verdad que es de tomar en serio las cosas? Entonces, también Pablo dijo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1, miren, dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Miren, ahí está, excluidos. Y excluidos es estar allá apartados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pedro también dijo, hermanos, que en el día del juicio sería la perdición de los hombres impíos. Ahora, pregunta, ¿cuánto durará el castigo para los que son enviados al infierno? ¿Cuánto va a durar ese castigo? Ahí lo dicen también en Mateo 25, hermanos. Miren, ¿qué dice Mateo 25, 46? El Señor dijo que estos, dice, irán estos al castigo, ¿qué? Eterno. ¿Y eterno qué quiere decir? Que no tiene fin. También el libro de Apocalipsis 14:11 dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Bueno, al igual que el cielo, que es por toda la eternidad, así también el infierno será eterno. Entonces, una de las mejores cosas acerca del cielo es que sus alegrías no van a terminar. De manera similar, lo peor del infierno es que sus dolores jamás van a ser aliviados, ni sus sufrimientos se detendrán jamás. Esta verdad descarta un estado intermedio de castigo o purgatorio, ¿verdad? Por lo que decíamos al principio, ¿verdad? Los que creen allá en el purgatorio. Anda, pues si así fuera, hasta yo me voy para allá, para aquella religión. Anda, allá hago pues lo que quiera y ya al cabo Dios me va a purgar, ¿verdad? Pues sí, pues así me voy por convenenciero en aquella religión, ¿verdad? Entonces, hermanos, fíjense, fue así como hemos considerado nuestro tema, las últimas cosas. Y dijimos que Cristo viene, ¿qué, hermanos? Otra vez. Los muertos serán resucitados. El mundo en el cual vivimos será destruido. Cuando Cristo regrese, todos seremos juzgados. Y todo el mundo va a pasar la eternidad, ya sea en el cielo o ¿dónde? Infierno. En el infierno. Pero miren, el problema es que a veces nosotros no vemos la vida como la miraban los cristianos del primer siglo, ¿sí? ¿Cuáles son los cristianos del primer siglo, hermana Pilar? Los que continuaron después de que Cristo regresó a los cielos, hermano. Esos son los cristianos del primer siglo, ¿verdad? Y nosotros a veces no la miramos como ellos la miraban. Dice la historia que cuando ellos se saludaban, o sea, así como nos estamos reuniendo nosotros, hermanos, ellos decían, Maranata. ¿Y Maranata qué significa? Cristo viene, hermanos, ¿verdad? Y hoy en día, ¿qué pasa? Vivimos como si no fuera a venir nadie. Por lo tanto, tenemos que estar conscientes de una verdad adicional, hermano, concerniente a las últimas cosas, hermano, y es que Cristo podría volver en cualquier momento. ¿Sí, hermano? O sea, puede venir ahorita. Anda. Y el que no se ha arrepentido, ¿qué va a pasar, hermano? Por eso tenemos que tomar las cosas de manera serias. Entonces, si no tenemos esta verdad en mente, puede que nos volvamos como aquellos a quienes Pablo escribió en 1 de Tesalonicenses 5:3, que decían, fíjense, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, ahora, hermanos, después de haber estudiado este tema, nosotros no estamos en tinieblas, ni debemos dejar que ese día nos sorprenda como ladrón en la noche. En lugar de ello, sigamos el mandamiento del Señor a estar listos, puesto que el Hijo del Hombre vendrá
a la hora que no sabemos. Entonces debemos de estar preparados, hermanos. Y la pregunta para usted, amigo que nos escucha, es la siguiente: ¿está usted listo? ¿Dónde pasará usted la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? ¿Está usted preparado? Bueno, si no está listo, es momento de comprar su boleto para ir al cielo, lavando sus vestiduras en la sangre de ¿quién, hermanos? Del Cordero. Amén. Por medio de la obediencia al bautismo en agua para perdón de los pecados. Entonces, mire, antes de que Cristo, fíjese, antes de que Cristo sea su juez, puede ser su ¿qué? Abogado. Amén. ¿Verdad? Él es nuestro defensor ante los crímenes del pasado que hemos cometido. Entonces, la invitación es: venga el Señor, no tarde más. ¿Verdad? Dios me le bendiga.